¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gamax. En este video vamos a resolver el tercer ejercicio de resistencia equivalente. Observamos que nos piden encontrar el valor de esta resistencia si nosotros sabemos cuál va a ser la resistencia equivalente que existe entre los dos terminales del circuito. Para este análisis vamos a utilizar el método de reducción de resistencias y vamos a comenzar de derecha a izquierda. En la derecha de nuestro circuito observamos a R11 y R12 conectadas en serie, ya que están conectadas una detrás de otra y no tienen ninguna derivación entre ellas dos. Entonces vamos a aplicarle simplificación en serie a esas dos resistencias, y a estas dos que tenemos en este recuadro rojo las vamos a reordenar de otra forma para que se entienda mejor. Si observamos este nodo, lo podríamos nosotros recorrer a lo largo de este camino, entonces vamos a reordenar. Lo primero es aplicar serie a R11 y R12. Para simplificar dos resistencias en serie, lo único que se va a hacer es sumarlas. Nuestra resistencia equivalente 1 va a ser igual a la suma de R11 y R12 y nos da que es de 6 ohms. Y reescribimos el circuito con la resistencia equivalente 1 y reordenando la resistencia 10. Ahora observamos que R9 y R10 van a estar en paralelo, ya que van a tener dos nodos en común. Por lo tanto, vamos a aplicarle simplificación en paralelo. Nuestro segundo paso va a ser aplicar paralelo a estas dos resistencias. Para aplicar simplificación paralelo a un arreglo de dos resistencias, lo que se hace es multiplicarlas y dividirlas entre su suma. La resistencia equivalente 2 va a ser igual a R9 por R10 entre R9 más R10, dándonos un resultado de 8 ohms. Reescribimos ahora nuestra resistencia equivalente 2 y nos vamos a dar cuenta que R8 y R2 van a estar en serie, ya que están en este mismo camino, y les vamos a aplicar su simplificación. Nuestro tercer paso va a ser aplicar simplificación serie a R8 y la resistencia equivalente 2. Recordemos, solamente hay que sumarlas. Entonces la resistencia equivalente 3 va a ser igual a la resistencia 8 más la resistencia equivalente 2 y nos va a dar un valor de 18 ohms. Reescribimos el circuito y nos va a quedar de esta forma. Ahora seguimos el análisis de derecha a izquierda y observamos que la resistencia equivalente 3 y la resistencia equivalente 1 comparten este nodo y este nodo, por lo tanto van a estar en paralelo. Al igual que en las resistencias anteriores, le aplicamos simplificación paralelo y aplicamos la fórmula, dándonos que la resistencia equivalente 4 va a ser igual a la resistencia equivalente 3 por la resistencia equivalente 1 entre la resistencia equivalente 3 más la resistencia equivalente 1. Si sustituimos sus valores y simplificamos, nos queda que es de 4.5 ohms. Vamos a reescribir el circuito. Ya lo tenemos aquí simplificado y observamos que la resistencia 7 y la resistencia equivalente 4 van en este mismo camino y no tienen ninguna derivación en medio. Por lo tanto, va a ser una simplificación en serie. Aplicamos la simplificación en serie a esas dos resistencias. Para ello lo único que hacemos es sumarlas y vamos a obtener que la resistencia equivalente 5 va a valer 9.5 ohms. Además de aplicar esta simplificación, lo que vamos a hacer es reescribir la resistencia 6 de otra forma para verla de una manera más entendible y poder seguir simplificando el circuito. Este nodo de la resistencia 6 lo podremos recorrer a lo largo de este camino y lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Nos va a quedar ahora que la resistencia equivalente 5 va a estar en paralelo con la resistencia 6, que ya está ordenada de otra forma, y así ya podemos ver más claramente qué simplificación vamos a aplicarles. Nuestro paso 6 va a ser aplicar simplificación paralelo a R6 y la resistencia equivalente 5. Aplicamos nuestra fórmula y nos queda que la resistencia equivalente 6 es la R6 por la RE5 entre la R6 más la RE5. Si sustituimos sus valores y simplificamos, nos queda en decimal que aproximadamente la resistencia equivalente 6 es de 6.18 ohms. Vamos a reordenar el circuito ya con la simplificación de esas dos resistencias. Aquí ya tenemos el circuito reescrito. Ahora vamos a observar que la resistencia 2 y la resistencia 3 van a estar en serie, y también que la resistencia 5 y la resistencia equivalente 6 van a estar en serie. A estas cuatro resistencias les vamos a aplicar su respectiva simplificación, que va a ser la simplificación serie a R5 y R6 y la simplificación serie a R2 y R3. A la simplificación de estas dos resistencias le vamos a llamar la resistencia equivalente 7 y va a ser igual a R5, que no conocemos su valor, y a R6, que es de 6.218 ohms. Esta resistencia equivalente 7 la vamos a dejar indicada de esta forma, ya que no conocemos R5 y no podemos simplificar más. Y la resistencia equivalente 8 es la simplificación de R2 y R3 y nos va a dar un valor de 30 ohms. Vamos a reordenar el circuito y observar cómo nos queda. Nos va a quedar de esta forma.
Observamos que la resistencia equivalente 8 y la resistencia equivalente 7 van a estar en paralelo porque comparten este par de nodos, por lo tanto le vamos a aplicar su respectiva simplificación en paralelo. Lo vamos a nombrar resistencia equivalente 9 y va a ser igual a R8 por R7 entre R8 y R7. Sustituimos sus valores, vamos a simplificar y nos va a quedar que R9 es igual a toda esta expresión que tenemos en esta parte. Ahora reescribimos el circuito para ver cómo nos queda. Aquí ya tenemos la simplificación de R9 y nos vamos a dar cuenta que R1, R9 y R4 van a estar en serie, ya que es solamente un camino en donde no existen derivaciones entre las resistencias. Por lo tanto, vamos a aplicarle su simplificación en serie a estas tres resistencias. Para ello lo único que tenemos que hacer es sumarlas y nos va a quedar que la resistencia equivalente total es R1 más R9 más R4, como lo tenemos indicado en esta parte. Simplificamos 1 ohms más 2 ohms, nos va a dar que son 3, más el valor de R9. Y en esta parte de aquí abajo simplificamos más y nos va a quedar de esta forma. Nos queda que la resistencia equivalente total es igual a 3 más 30 R5 más 186.54 entre R5 más 36.218. Ahora vamos a recordar un dato que nos daban en el problema, que la resistencia equivalente total valía 14 ohms y nos pedían encontrar R5. Pues nosotros vamos a tratar esta expresión como si fuera una ecuación. Sustituimos el valor de la resistencia equivalente total, que es de 14 ohms, y la igualamos a toda la expresión de la derecha y nos va a quedar esta ecuación. Observamos, es una ecuación de primer grado, lo único que tenemos que hacer es despejarla. Lo primero que vamos a hacer es pasar el 3 restando del otro lado de la ecuación y nos va a quedar 14 menos 3 es igual a toda la expresión que teníamos en la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el denominador multiplicando la parte izquierda de la ecuación y nos va a quedar 11, que es la simplificación de 14 menos 3 por el denominador, que es R5 más 36.218, y esto es igual a 30 R5 más 186.54. Ahora el paso que sigue es simplificar esta multiplicación del lado izquierdo de la ecuación. 11 por R5 nos queda 11 R5 y 11 por 36.218 nos queda que son 398.398 y esto es igual a 30R5 más 186.54. Ahora lo único que nos queda por hacer es pasar de un mismo lado las variables y de un mismo lado las constantes. En esta parte ya pasamos del lado izquierdo las constantes y del lado derecho las variables. Ahora lo único que nos queda hacer es despejar R5. Y nos va a quedar que R5 es de 211.858 entre 19 ohms y su valor en decimal es de 11.15. Este sería el valor que necesita tener R5 para que se cumpla que la resistencia equivalente total sea de 14 ohms. Vamos a verlo en multisim para comprobar que sea cierto. Ya estamos aquí en multisim. Ahora, el circuito que teníamos originalmente lo reescribí de esta forma, ya que multisim no nos permite colocar resistencia de manera diagonal. Pero si nosotros comparamos nos vamos a dar cuenta que es el mismo circuito. Lo que nos pedían era encontrar un valor para R5 tal que la resistencia equivalente total fuera de 14 ohms. Nos daba que la resistencia 5 tenía que ser de 11.15. Vamos a sustituir este valor en R5 y observar si es cierto que nos da 14 ohms entre estas dos terminales. Colocamos el 11.15 ohms, le damos OK. Y ahora vamos a la parte derecha de multisim y colocamos la herramienta del multímetro. Colocamos las terminales del multímetro en las de nuestro circuito, corremos la simulación, vamos al apartado de ohms y nos damos cuenta que el resultado que obtuvimos es cierto, ya que nosotros al tener una resistencia 5 igual a 11.15 ohms, se cumple que nuestra resistencia equivalente sea de 14 ohms. Por lo tanto, el proceso que realizamos es correcto. En este ejercicio no nos pidieron encontrar la resistencia total del circuito, sino que nos pidieron encontrar un valor de una resistencia. Pudimos haber resuelto también este ejercicio aplicando el método que usamos en el ejemplo anterior de resistencia equivalente, pero hubiéramos tenido que hacer primero algunos cambios en el circuito para poder aplicarlo. Espero les haya quedado claro cómo se solucionó este problema. Ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia, dejen en los comentarios. También les dejo en la descripción del video nuestro correo de contacto y nuestro Facebook por si quieren enviarnos algún ejercicio. Por mi parte es todo, muchas gracias por ver el video, hasta luego.